Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de este portal maravilloso que es Anunciación, que dirige la muy querida Tere García Ruiz. Queridos amigos, el privilegio que ustedes nos conceden, pues lo queremos de alguna forma agradecer, y qué mejor que sea con talento. El talento del maestro Rodolfo Sánchez Mena, una personalidad de la comunicación, del ámbito de la política, del análisis y parte fundamental del Club de Periodistas de México y de Voces del Periodista, por supuesto. Así es que, maestro querido, muchísimas gracias, sea usted bienvenido. Muy buenos días. Este es un día especial porque vamos a comentar todo el contexto alrededor de la detención del doctor Mireles en Michoacán. Y vamos a platicar de qué manera se va a perfilar esta circunstancia en la situación que vive este estado singular de la República, que tantos héroes, que tanto le ha dado a nuestro país. Exactamente. Perdón, maestro querido, perdonen ustedes, queridos amigos, tenemos ahorita una urgencia, pero perdón, por esto traigo abierto yo el teléfono, disculpen. Maestro queridísimo, en este contexto, ¿qué considera usted que vaya a acontecer y qué vamos develando y conociendo de todo esto? Ya que usted bien nos ha dicho, y hay que decir, queridos amigos, que en este su espacio, tanto del portal Anunciación como en el programa de radio, siempre hemos tocado desde las diferentes aristas la temática de Michoacán y de lo que está pasando en general en nuestro país. En el caso de Michoacán, usted siempre ha abordado, y en Voces del Periodista, en la misma revista, y ha sido reconocido por ello y consultado por muchos actores, precisamente esta parte binacional de Michoacán. Esta parte binacional y una parte que usted toca a partir precisamente de la dimisión del pasado gobernador, qué pasa con el actual gobernador, el contexto del entorno familiar también, y en esta parte de que una población muy importante de michoacanos, de acuerdo a su propia investigación, un poco ya rebasa el 50%, que o han vivido en Estados Unidos, o tienen familiares allá, o tienen nexos, o ya regresaron, o sea que hay un nexo binacional importante. Lo escuchamos, maestro. Desde luego. Bueno, pues en esta circunstancia, primero hay que destacar que Mireles es ya se perfila como el primer líder rebelde del siglo XXI para México, ¿sí? Ya es una figura que ya está hecha, ya no tiene para atrás, entonces ya está así reconocida. Y todo lo que suceda de aquí en adelante, bueno, pues será un extra que iremos conociendo. Pero esto hay que reconocerlo. Ahora, ¿en qué situación se da la aprehensión de él? Primero, la renuncia del gobernador Fausto Vallejo, que se ve obligado tanto por cuestiones de salud, pero fundamentalmente por videos que empiezan a circular que involucran a su hijo como parte de la delincuencia organizada. Esta es una presión que se genera a través de los medios y que lleva a decirse literalmente que su renuncia es una renuncia por causa de salud pública. ¿Sí? Entonces, que de salud personal. Más que de salud personal, es una renuncia por causas de salud pública. Esa es una. Entonces, para designar a un gobernador sustituto, se empiezan a perfilar una serie de personajes de la vida política de Michoacán y, por magia,
aparece como gobernador sustituto el rector de la Universidad Nicolaita, un investigador, un filósofo físico, que es el doctor Jara Guerrero, que curiosamente su esposa es de origen norteamericana. Entonces, en lo que me comentabas de que esta población michoacana es en su mayoría de carácter binacional, bueno, pues viene a ser un contraste muy importante de que casado Jara con una norteamericana, pues él es parte de esta población binacional. Él es el primer gobernador binacional de Michoacán, así de sencillo. Y como se estila, bueno, en su caso de ella, que va a ser directora del DIF, bueno, pues será ella la primera gobernadora norteamericana de Michoacán. Esto es una cosa excepcional, dadas las circunstancias que está viviendo el Estado. Es decir, aquí bueno, este personaje, la esposa del gobernador, hay que aclararlo, tiene 20 y tantos años de vivir en el Estado, no es un personaje ajeno a la vida académica del Estado. Sin embargo, su arribo al Estado se da en un contexto muy especial que hay que ubicarlo, porque no puede ser ajeno al análisis que debe de hacerse de manera precisa para determinar en términos políticos quién es esta persona que forma parte hoy del gobierno del Estado en estas circunstancias. Es en la época de lo que se vivía el Irán Contras, ¿no, maestro? Así es, claro que sí. Algunos otros contextos. Claro que sí. Entonces, pues es una circunstancia difícil, porque nuestro país estaba viviendo la guerra centroamericana. Teníamos la guerra centroamericana, el presidente López Portillo llevaba a cabo una política de apoyo a los países que estaban en emergencia, como El Salvador, como Nicaragua, que tenían combates para liberarse de las dictaduras añejas. Y nuestro país, junto con otros países como Canadá y Francia, apoyaban a estos movimientos en un contexto todavía de Guerra Fría, y que habría que puntualizarlo, que eran los fines de la Guerra Fría. Y desde Michoacán se instala ahí, cuando llega el gobernador Cuauhtémoc Cárdenas, llega en esa coyuntura exactamente. Y en esa coyuntura aparece esta académica. ¿Cuál es esa coyuntura particular para el Estado de Michoacán? Primero, que empieza a crecer la producción de droga, porque el Irán Contras está constituido a base de un intercambio de armas por droga. Es decir, se trataba de darle armas a los iraníes que estaban en guerra contra Irak en ese momento, pero para pagar esas armas había que financiarlas con droga. ¿Y de dónde salía la droga? Bueno, pues esa droga salía en parte de Colombia, pero también se empezó a elevar la producción de México, y Michoacán empezó a partir de esa circunstancia a crecer la producción de droga. Y en esa circunstancia es donde aparece este famoso agente de la DEA, Kiki Camarena, que es muerto en Guadalajara. Ya hemos visto, hay una serie de situaciones donde involucra que la propia CIA ejecutó a este agente de la CIA agentes de la CIA ejecutaron al agente de la DEA, Camarena, para hacer más amplio las repercusiones de sus intereses de participación y hacer crecer la guerra contra las drogas en México. En ese contexto es como ella aparece aquí en México, ¿sí? Exactamente. Ahora es importantísima toda esta lectura y este contexto más allá de lo nacional, como usted lo comenta. También otra cuestión que yo le pediría, amén de que usted quisiera profundizar en esta,
Es en antecedentes que también se han platicado en este espacio, es sobre precisamente el encargado de la seguridad en Michoacán, que hay quien dice que rebasa por mucho ello. Ese es un punto. Otro punto, los antecedentes que le ligan con Genaro García Luna, con una persona sobre todo muy cercana a él y que se dice es familiar de él, que es el señor pequeño, no recuerdo ahorita su nombre, ahorita checo, que muy cercano, ¿no? Muy cercano al señor García Luna. Entonces, en este caso, ¿hay o no hay nexos o qué lecturas pudiese haber? Simplemente, y aparte de las lecturas, posicionar hechos. Otra cuestión que también vamos viendo y que tanto es o no la acción o la supraacción del comisionado, ya que llama la atención y usted hace un análisis extraordinario en cuanto al nombramiento del gabinete, que dice que va a nombrar gentes de su entera confianza, pero resulta que hay la mayoría y en puestos estratégicos, pues son gente que estuvo muy cercano al mismo comisionado y sobre todo en el Estado de México. Sí, bueno, pues aquí hay que ver si cómo opera el comisionado de seguridad de Michoacán y en qué momento su protagonismo lo desborda. Es decir, ¿de qué manera aprenden a Mireles y cómo se presenta esta situación? Si nos recuerda exactamente el modelo con el que se manejaba su tutor y donde se formó Castillo, que es en la Policía Federal, con Genaro García Luna y con el personaje que usted menciona. Pequeño, sí, ahorita. Mire, pequeño no, y no pequeño. Pero no, otro, definitivamente. Sí. Es Luis Cárdenas Palomino. Palomino, Palomino. Luis Cárdenas Palomino. Que está casado con una prima o hay algún parentesco, ¿no? Está casado con la hermana del consejero jurídico de la presidencia. ¿Sí? Entonces, como ellos son familiares, bueno, pues forman parte de un grupo muy importante en estas cuestiones de seguridad. Ahora, ¿cómo se manejan? Y que es muy interesante. Si no olvidemos que hay un contexto de guerra especial en Michoacán, y en este contexto de guerra, bueno, pues lo que se maneja como información se maneja como propaganda. Se trata de propaganda de guerra. Esta propaganda de guerra, cuando aprenden a Mireles, ¿cómo se dice que lo aprenden? ¿Sí? Lo aprenden, dice, primero pues le ponen una venda y él, cuando lo están entrevistando la consejera de Derechos Humanos en la cárcel en presencia de su abogada, que ya logró un amparo para que logren entrar en la cárcel de Mil Cumbres en Morelia, les dice Mireles, a través de la rendija que estaba lloviendo cómo me sembraban las armas, porque yo las armas que traigo en mi camioneta son armas que están registradas, y la que estaban poniendo esas armas yo ni las conozco, ¿sí? Y entonces vi cómo me estaban sembrando droga y me estaban sembrando armas. Eso está en un video que ya aparece hoy en YouTube. Y dice, pero cuando se dan cuenta que yo los estoy viendo, dice, ya nos cachó ese güey. Dice, y es cuando me encapuchan. Bueno, eso es, el manejo de esto es muy importante porque se trata de una técnica que nosotros conocimos perfectamente en el caso de la francesa Cassés. Es decir, un manejo publicitario, un manejo televisivo, pero un manejo televisivo irresponsable, porque esto tiene serias repercusiones, como vamos a ver, y no se trata nada más de la aprehensión, detenerlo y enviarlo a una prisión, sino las consecuencias de orden político internacional que esto ocasiona, como lo vamos a plantear. Bueno, de alguna manera, queridos amigos, es importante tener todas estas lecturas, es muy delicado,
Es muy delicado porque tampoco podemos adelantarnos a hacer conjeturas, simplemente la circunstancia del país es muy difícil. Lo que sí pretendemos, y estamos seguros que lo logramos a través del talento del maestro Rodolfo Sánchez Mena, es el tener elementos que existen, datos duros de circunstancias pasadas, históricas, de una historia reciente, siempre relacionado con una historia no tan inmediata, y entonces va viendo uno los fundamentos de todo esto, pero siempre también no olvidando que hay un contexto internacional muy viciado, muy descompuesto, hay un viraje tremendo, no solamente lo vemos en México, es internacional, y tenemos primero que saber dónde estamos parados. Claro que sí. Entonces, en este contexto y en este caso también vemos, y no podemos soslayar, una situación en las redes uno puede ver cómo se vuelca la gente. Primero, una no credibilidad hacia el gobierno, ganado o no ganado, pero finalmente es un hecho que se está dando. Ya es una situación que la buena parte de la gente da una lectura en reversa a lo que se diga oficialmente. Por otra parte, también es cierto, vemos a un personaje que hace no mucho, o sea, nadie lo conocía. De acuerdo a una entrevista precisamente publicada que hizo San Juana Martínez y que sobre este personaje y sobre también una situación dificilísima que se da en Michoacán. Aquí lo difícil es la confusión. Y recordar que parte de las guerras no convencionales también es crear confusión, y en este caso los elementos son tremendos, ¿no? Entonces vamos viendo y analizando con pinzas todo esto para que vayamos normando un criterio. Aquí al maestro lo vamos a seguir escuchando después de este corte, precisamente con datos duros, vamos viendo no solamente lo que dicen los medios, lo que dice una parte, lo que dice otra parte, decirla, pero básicamente cuáles son los hechos y cuáles son las consecuencias de esos hechos y cuáles son las circunstancias que está viviendo nuestro país en todo el entorno. Vamos a un corte, nada más, perdón, al principio inicié la idea y no la terminé. Aquí hemos tocado este tema de diferentes aristas. Ha estado aquí Andrés Ruiz Furlong, por ejemplo, que fue de a pie, que estuvo en lugares de Michoacán cuando estaban arrancando estos grupos de autodefensa. Lo que pasaba en otro momento también de este mismo hecho también ha estado, tanto aquí en el portal de Anunciación como en Voces del Periodista Radio se ha ido tocando las diferentes realidades de esto, que sí es cierto, este sufrimiento, lo que sí es totalmente, este sufrimiento increíble al que ha sido sujeto este estado bellísimo y que no se nos olvide, riquísimo no solamente en cultura, sino en recursos naturales, que es el estado de Michoacán. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Voces del Periodista.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros, Voces del Periodista, en este espacio, en este portal maravilloso de las instituciones que es Anunciación y que dirige la muy querida Tere García Ruiz, quien además también y por supuesto es directiva del Club de Periodistas de México y parte fundamental del voluntariado. Es un corazón enorme el de Tere en la Fundación Antonio Sáenz de Miera FIEITAL IAP. Queridos amigos, retomamos el tema con el maestro Rodolfo Sánchez Mena, un personaje, un referente de la comunicación en este análisis de Michoacán. Es un análisis que ustedes lo ven de muchas aristas. No hay que ser en este caso, menos que nunca, si nunca hay que hacerlo, en este caso hay que tener especial cuidado en no caer en maniqueísmos, en los extremos de o estoy con uno o estoy con otro. Tenemos que dar una lectura plural. Aquí no es ni el uno ni el otro, es México lo que está en juego y los intereses que pueden ser tanto internos como externos. En este caso, en el tema, para quien acabe ahorita de tomar la imagen, estamos hablando de la parte binacional y de las lecturas que se dan en las guerras no convencionales que están pasando en el mundo. La escisión, la atomización de los países por los recursos naturales, por un giro importantísimo. Por cierto, mañana vamos a tocar un tema con el maestro Antonio Hershenson en Voces del Periodista Radio sobre qué está pasando con la India, que viene de esta nueva reunión que viene con los BRICS, y todo lo que está pasando en mucho tiene que ver también con un temor a un poderío creciente de que viene precisamente del BRICS, de China, de Rusia. En fin, es un reacomodo tremendo, pero aquí los métodos del reacomodo es lo que está bastante complicado, porque de por medio va la vida de mucha gente y entonces las guerras vienen divididas. Entonces la guerra económica, la guerra del agua, y las guerras convencionales no las vemos tan de frente, o si las vemos a través de mercenarios y de grupos que no representan la verdadera cara del interés por el que están luchando. Al parecer es lo que se está viviendo. Bueno, pero ¿qué pasa en México? Sin que estemos asegurando que esto sea, al estar en una población prácticamente binacional por diferentes circunstancias que ya ha comentado el maestro, pues vamos viviendo y no podemos soslayar ninguna lectura. En este caso, la presencia pues casi total en todos los aspectos del poder en Michoacán del comisionado Castillo, con también el reciente profesor Jara, ex rector de la Universidad Nicolaita, con un crédito importante de un aval académico muy importante del maestro, pero sin embargo también, bueno, pues ahorita con una incursión a la política y con su parte familiar binacional. Vemos que todos estos personajes de alguna u otra manera tienen un contexto binacional. También tocar cómo está enrocando el poder en Michoacán, qué tan independiente puede ser determinación de buena voluntad del profesor Jara y toda esta situación del contexto binacional, pero también qué tan libre está por parte del comisionado Alfredo Castillo, recordando a los personajes que le rodearon, como García Luna, Genaro García Luna y el señor Palomino, ¿no? Gentes muy cercanas a él, y que él se le identifica con este grupo incluso familiar, que no tendría nada de malo si no tuviera todas las connotaciones que estamos viendo. Sí, la situación está en que, bueno, vamos a partir de un hecho concreto. Es decir, se tuvo que renovar todo el gabinete en el gobierno de Michoacán y bueno, pues para renovarlo, para hacerlo, el gobernador Jara, ¿a quién designó? ¿A quién designó el gobernador Jara? Designó en la Secretaría de Finanzas, en la Secretaría de Gobierno, en la Secretaría de Seguridad Pública, en la Secretaría de Gobierno como procurador y hasta en la Secretaría de Transporte, en la Secretaría de Salud y en Turismo, a personajes que son de la entera confianza del comisionado, y esto no tendría nada que ver, pero todos son mexiquenses, ¿sí? Y yo me preguntaría una cosa, comparativamente,
En el caso, por ejemplo, de su vecino estado, el gobernador Erubiel se enfrentó a una situación también de seguridad tremenda en su estado y cayó su gabinete completo. Se lo restituyeron. ¿Con quiénes se lo restituyeron? No se lo restituyeron con personajes ajenos a la entidad, se lo restituyeron con personajes ligados a la circunstancia política del Estado de México. Si se los hubiera restituido con personajes ajenos a la entidad, bueno, pues la situación del Estado de México, bueno, pues estaría a punto de desplomarse. Es decir, esto es solo una circunstancia que, si lo vemos comparativamente, en términos de un diseño hacia la seguridad del Estado de Michoacán, pues presenta por ahí una pequeña falla, yo diría. Y esa pequeña falla pues está acompañada de otras. Por ejemplo, en el caso de la seguridad de Michoacán, el reporte que usted recibe hasta este momento es que presenta en términos de economía un severo desplome. La economía de Michoacán está, si la situación económica del país es grave, la situación de Michoacán es que lo único que ha logrado sacar adelante es una exportación de aguacate escoltada con federales para que pudiera llegar al mercado, porque si no, no hubiera podido llegar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en esta circunstancia? Desmovilizan a los autodefensas. Entonces, toda la frontera del estado de Michoacán, por el lado de Jalisco, sí, por el lado de Guerrero, con los famosos blindajes que dicen que no pasa nada, empiezan a desbordarse y la población entra en riesgo de ser víctimas nuevamente de una circunstancia de guerra, ¿sí? Exactamente. Entonces, bajo esta situación, uno de los guardias rurales recién creados por Castillo, pues fue asesinado por una de estas bandas criminales que empiezan a asolar la entidad con todo y su familia. A su mujer y a sus hijos los sacrificaron. Pero este es un ejemplo. Ahora, el reporte sobre la seguridad en el estado es que la seguridad, el problema de la criminalidad ha crecido y se sospecha, no lo digo yo, está sustentado. Toda la información que yo manejo es información sustentada y la pueden consultar en la revista Voces del Periodista, en un artículo específico con las citas concretas, porque esta es una investigación, no son especulaciones. Claro. Entonces, ahí se señala con toda precisión que se sospecha que esta policía rural está sustituyendo en el crimen a la anterior fuerza que estaba en el estado y que era la responsable de las ejecuciones, los caballeros templarios. Un cambio de uniforme, digamos. Eso es un cambio de uniforme, nada más de azules. Entonces, bueno, pues entonces esta es una situación, ahí está la hipótesis, pero una hipótesis muy peligrosa, hipótesis muy peligrosa porque se está poniendo en riesgo la situación de la seguridad completa de Michoacán. Lo que estamos hablando entonces, que está fallando la estrategia de seguridad que se está manejando en Michoacán y que todo el aparato que se está moviendo, inclusive la aprehensión de Mireles, es parte del fracaso de esta estrategia de seguridad y que, bueno, pues lo menos que podemos pensar es que, en este diagnóstico que estamos planteando, yo quisiera ver datos duros al revés, ¿sí? No solo declaraciones de que no vamos a dar marcha atrás en la aprehensión de Mireles, como lo hicieron ya con Hipólito Mora cuando lo liberaron, o también en la acusación que le pretendieron sembrar al doctor Mireles de que él había asesinado a 5 autodefensas. Sí, yo lo que quiero ver es que con datos duros, con la realidad de Michoacán, nos demuestren, ¿sí?, que el Estado está avanzando. Pero me vuelvo a preguntar una cosa, ¿sí?,
qué confianza para los michoacanos, para la clase política, para los propios empresarios. Muchos empresarios están pensando, y lo he consultado seriamente, en abandonar el estado de Michoacán. En este caso, y a usted como especialista en política, maestro, como acostumbra usted todos sus análisis, le pregunto, es fundamental, queridos amigos, y ahí se ven los verdaderos liderazgos, la solvencia moral. Aquí estamos viendo, al menos en lo que se ve de a pie, en lo que uno lee en las redes sociales, que obviamente es un termómetro y de alguna forma nos da una visión de lo que se piensa. Uno puede participar y ver las diferentes líneas de afines, ¿no? En el Twitter usted ve que hay ciertas tendencias, pero sin embargo, al transitar por varias de ellas, por casi todas, hay una confianza y se ve un liderazgo más real, obviamente, y acorde a una realidad del doctor Mireles. ¿Qué tanto esto daña o no daña? En el sentido, bueno, sería obvia la respuesta, pero ¿a qué voy? A la parte de gobernar. Yo creo que el gobierno lo primero que debe de tener, cualquier poder, es solvencia moral, porque si no, a partir de esto todo se cuestiona. Bueno, este planteamiento que usted hace es muy importante, porque finalmente hoy la política, si no se tiene un adecuado manejo de medios, si no tiene un sustento, pero en la realidad... Porque todo se maneja a base de percepciones, y todo es lo que parece y lo que si dice la tele o no la dice. Ahorita ya la gente está leyendo en reversa. Estamos viendo que la gente va a cerrar carreteras por la razón que sea. No estamos, repito, no ser maniqueístas, es un momento delicado para el país y hay que tener esta responsabilidad, pero sin embargo es fundamental el que haya una solvencia moral para gobernar lo que sea, la república o un estado. El compromiso, la inquietud que tenemos en Voces del Periodista, pues es trabajar la información global. Ver los acontecimientos locales desde el enfoque global. Y es que si nuestro país aspira a ser potencia, exacto, no puede vivir como aldea. No podemos manejar irresponsablemente la información, sustituyendo a la realidad, claro, y haciendo creer que nada pasa y que con un comercial con propaganda, haciendo como se hacían antes las cosas, sembrando pruebas, ya se va a poder resolver, claro, la situación. O sea, de fondo usted ve una misma forma de operar. Bueno, ¿cuál sería el resultado de este análisis, digamos? Yo creo que esto nos lleva a una reflexión severa y a una reflexión de cómo se ha estado manejando por parte... Es decir, aquí en dos términos. Una, principalmente el gobierno, yo lo veo en términos de cómo se estaba manejando la propaganda política. No se puede engañar uno con la propia propaganda que emite, ¿sí? Y tiene uno que trabajar con nuevos métodos políticos, con nuevos procedimientos, conociendo la realidad. Yo insisto por eso, un gabinete construido con personas que no conocen Michoacán, no pueden gobernar Michoacán. Yo creo que por eso la política se finca definitivamente en el reconocimiento de que, como en el caso del Estado de México, que se reconstruyó el gabinete para darle gobernabilidad al Estado de México, pues se tiene que hacer con las fuerzas políticas locales. Hacerlo al revés es desconocer la realidad y chocar con ella. Exactamente. Y por otra parte, si parte de todo esto es el manejo de medios, para bien o para mal, pero que importan las percepciones, una de dos. O están creando y pretenden crear y victimizando un personaje. ¿Cómo es posible que a una persona no le den sus medicamentos, lo rapen y lo exhiban para tratar de ridiculizarlo? Si eso lo hacen visceralmente, pues es lo contrario, porque están victimizando a una persona y entonces sería el resultado contrario, y entonces la parte política, pues no creo que como dice el maestro, la puedan manejar muy bien. Y por otra parte,
si es por hacer las cosas bien o porque están queriendo llevar las cosas por un buen camino, para quien pudiera pensar eso, pues también entonces hay una incongruencia absoluta en cómo se manejan las cosas, porque las lecturas que vemos y el resultado que vemos es totalmente diferente. Y lo hablo en el aspecto también de las percepciones y también en una realidad, y en que estemos viendo cómo se apresa un personaje, luego se le suelta, luego viene el otro, y al menos la lectura que dejan es muy delicada el entorno en que está viviendo el país, y no está el horno para bollos. Yo quiero agradecerles, queridos amigos, el maestro Rodolfo Sánchez Mena y su servidora, gracias a Hilario Ramírez, Rafael Melgar, Alejandro Sánchez, Eduardo Chiu, Adolfo González, Bernardino Cervantes, gracias a Jesús Arismendi, todos en este estudio de anunciación. Les agradecemos, por supuesto, la directora, nuestra querida Tere García Ruiz, a ustedes, a usted, maestro querido Rodolfo Sánchez Mena. Vamos a seguir con el análisis internacional de Voces del Periodista con el maestro Rodolfo Sánchez Mena. Les decimos que hoy a las 5 de la tarde tendremos una entrevista en la 760 de AM ABC Radio, también en la repetición en Grupo Radio Turquesa y las frecuencias de la Pantera, con el profesor Michel Chosudovsky, el representante del Club de Periodistas de México en Canadá, un académico de primera, economista y además fundador y director de Global Research. Les quiero entrañablemente un abrazo y nos vemos en la próxima. Gracias.